Si estás aprendiendo italiano y estás memorizando muchísimos verbos, probablemente estés perdiendo el tiempo. Así como te digo, estás perdiendo el tiempo, porque es muy probable que estés aprendiendo los verbos incorrectos y eso hace que sepas palabras, sepas teoría, pero no puedas hablar. Así que en este video te voy a mostrar qué verbos no deberías priorizar aprender porque eso te está frenando y cuáles son los que sí tenés que aprender para avanzar de verdad. El problema que tiene la mayoría de los estudiantes de italiano no es que aprenden poco, es que están aprendiendo sin un criterio. Van a YouTube, a Google o a algún libro de italiano y empiezan a aprender los verbos. Empiezan a memorizar listas enormes de verbos, pero lo que nadie te explica es que no todos los verbos tienen el mismo valor y no todos los verbos son tan importantes de aprender. Así que ahora te voy a mostrar cuáles son los verbos que la mayoría aprende pero que no debería aprenderlos porque no son prioridad. Algunos de esos verbos son scegliere, scegliere, que es elegir. Obviamente yo entiendo que quieren aprender este porque dicen, bueno, cuando vaya a una tienda, cuando vaya a un restaurante, quiero elegir la comida o las cosas que voy a comprar. Entonces tengo que decir, elijo esto, esto, esto y esto. Y en italiano este verbo no se utiliza para eso. Vos cuando entras a una tienda no utilizas este verbo en ningún momento. Cuando vas a un restaurante a comer, en ningún momento lo utilizas para elegir algo de la carta. Por ende, entiendo que es un verbo que la mayoría piensa que sí o sí tiene que aprender, que es de los principales, pero la realidad es que no, porque no son verbos de prioridad, no son esos verbos que vos sí o sí los tenés que saber para poder hablar, sino que es algo que deberías aprender mucho más adelante, cuando ya tengas bastante dominado el idioma. Otro verbo que tampoco es prioridad es el verbo offrire, que es el verbo ofrecer. Esto es algo que tampoco no es cotidiano, que vos digas, él ofrece, ella ofrece, no, es muy raro que lo utilices en algún momento, por ende no es una prioridad, es para mucho más adelante. Otro ejemplo, el verbo ricevere, ricevere, el verbo recibir. Esto es lo mismo, es muy poco probable que vos en tu día a día, todos los días, digas yo recibo, él recibe X cosa. Y es muy raro. Otro ejemplo, el verbo nascere, nascere. ¿Qué es el verbo nacer? Para lo único que vas a utilizar este verbo es para decir nací en tal fecha y ya está. Y es una frase, ni siquiera está en presente, va a estar en pasado, que se dice sono nato o sono nata, o sea, nací en X momento, X tiempo, X fecha. Por ende, el verbo completo en sí no sirve, como les digo, se usa en pasado más que nada, porque cuando yo quiero utilizar este verbo, yo digo nací en tal momento, no digo nazco. Por ende, es otro verbo que también no es una prioridad, no es algo que vas a utilizar y ni decir en el día a día. Por ende, no tendrías que aprenderlo primero. Otro verbo muy relacionado con esto es el verbo crescere, crescere, el verbo crecer. Y acá pasa lo mismo. Yo no digo todos los días yo crezco, él crece, ella crece. Y no, sería muy raro que lo utilices en el día a día para hablar con alguien o para algo cotidiano, no sé, ir a comprar, ir al tren, ir al trabajo. Y no, no lo vas a utilizar. Vos tenés que entender esto. Cuando vos aprendés un idioma, no tenés que aprender todo. Tenés que aprender a darle el foco a las cosas realmente importantes, porque eso es lo que a vos te va a permitir avanzar. Si vos querés poner tu atención y tu energía en abarcar todo, todos los verbos, todas las palabras, todas las frases, no vas a poder concentrarte ni avanzar porque le estás tratando de dar tu energía a demasiadas cosas. Por ende, te vas a sentir por mucho tiempo estancada, que sabes mucho, que estás aprendiendo mucho, pero que no avanzas. Por ende, vos tenés que aprender de forma estratégica. Pensá, ¿qué verbos yo utilizaría en mi día a día? Yo diría todos los días, yo ofrezco, yo nazco, yo crezco, y no, es probable que no. Pero en cambio, ¿qué es probable que digas?
yo quiero, yo tengo, yo puedo, yo voy, yo soy, yo estoy. ¿Por qué? Porque son cosas indispensables. Cosas que sí las vas a utilizar en el día a día, con amigos, con familiares, con personas que tengas que hablar, lo vas a necesitar. Otros ejemplos de verbos que mayormente suelen aprender o te suelen enseñar son los verbos tradurre, tradurre, el verbo traducir. Esto también es algo que no vas a utilizar. Vos no vas a decir todos los días yo traduzco, él traduce. Y no, es una frase que es rara de utilizar todos los días. Tenés que tener un contexto muy específico para utilizarlo todos los días. No sé, tenés que ser traductor, sino qué sentido tiene aprenderlo, sobre todo al principio. Otro verbo es el verbo rispondere, rispondere, el verbo responder. Y sé que la mayoría seguramente aprendió al principio este verbo, porque dicen, bueno, cuando alguien me pregunte, yo digo, yo respondo tal cosa. Y no, no se utiliza así. Es más, no se suele utilizar en una conversación del día a día, porque uno responde y ya está, no lo dice. Otro ejemplo es el verbo spiegare, spiegare, el verbo explicar. Acá pasa lo mismo. Yo no digo todos los días, yo explico, él explica, vos explicás. Y no, es raro que lo utilices, a menos que seas un profesor, una profesora. Bueno, ahí quizás tiene algún sentido que lo necesites saber, pero en caso de que no sea así, no te permite hablar en el día a día. Cuando vos trates de charlar con alguien, es poco probable que utilices estos verbos. Y ojo, con esto no digo que jamás, jamás los aprendas, sino que te digo que no los aprendas primero. Si quieres, aprenderlos más adelante, cuando ya tengas bastante dominado el idioma, cuando ya puedas hablar, puedas expresarte y sobre todo cuando ya sepas con claridad los verbos que sí son importantes. Porque vos puedes saber muchos verbos, muchas conjugaciones, pero si vos todavía no podés armar frases simples, no puedes mantener una conversación, aunque sea muy básica, es porque te falta algo, te falta una base, te falta el cimiento y vos no puedes construir sin esa base, no puedes construir sin los cimientos, porque todo se va a caer o peor aún, nunca va a llegar a avanzar. Entonces, lo que sí tenés que hacer no es aprender 50 o 100 verbos, aprende pocos, pero los que realmente uses, que sean verbos que te permitan pedir, responder, decir lo básico, poder manejarte en situaciones reales. Y no pienses, bueno, mientras más verbos sepa, mucho mejor. Voy a saber más, voy a hablar mejor. Vos empezá a pensar así, ¿qué verbos realmente uso? Vos pensá en tu día a día, cuando vos hablas español, en donde sea, cuando vas a comprar, cuando hablas con una amiga, en el trabajo, con algún conocido, ¿cuáles son las cosas que más decís en tu día a día? Y ahí te vas a dar cuenta cuáles son los verbos que vos necesitas. Es muy probable que, por ejemplo, necesites el verbo essere, el verbo fare, el verbo avere, porque son verbos demasiado importantes, demasiado básicos y muy utilizables. Pero estos son solamente algunos de los que sí realmente tenés que aprender. Hay ciertos verbos que sí o sí tenés que aprenderlos porque son los que realmente te van a ayudar a hablar este idioma. ¿Y cuáles son estos verbos? Acá les dejo un videito en la descripción de este video o acá arriba pueden ir y tocar el enlace. En algún comentario fijado también se los voy a dejar para que vayan directo porque ahí les digo exactamente cuáles son los verbos que tienen que aprender sí o sí y el por qué. Para que a partir de ahora dejen de perder el tiempo aprendiendo cosas que no tienen que aprender y pongan su foco, su energía, su tiempo en cosas que realmente valgan la pena. Así que espero que te haya gustado este video. Déjame en comentarios qué te pareció y si ya viste la segunda parte donde te digo cuáles son los verbos que sí tenés que aprender. Acá en este video vimos solamente algunos de los que la mayoría suele aprender primero a pesar de que no debería hacerlo, sino que deberían dejarlo para lo último. Decime qué te pareció y muchas gracias por haber visto este video.